Hola a todos, sean muy bienvenidos, productoras y productores, a una sesión más del diplomado Tecnologías para mejorar la producción y la productividad agropecuaria. Nos encontramos en este hermoso sitio lleno de biodiversidad en el macizo de Peña Blanca, específicamente en el Centro de Entendimiento con la Naturaleza. Vamos a hablar acerca de los conflictos ambientales. Esta va a estar a cargo de la maestra Beatriz Acuña. En estos pues vamos a terminar de conceptualizar los conflictos ambientales como los conceptos, las consecuencias, las problemáticas que tienen los conflictos ambientales dentro de la naturaleza, dentro de nuestras comunidades, entre otros. Vamos a hablar acerca de la legislación, los procedimientos ante los problemas ambientales. Entonces, antes de continuar con esto, me gustaría que doña Marlene nos conteste una pregunta. ¿Usted sabe, doña Marlene, a qué nos referimos con conflictos ambientales? ¿Nos podría explicar un poquito acerca de lo que usted entiende? Bueno, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Marlene Martínez y vengo de la comunidad Santa Lucía. Pues para mí, ¿verdad? Un conflicto ambiental significa, ¿verdad? Cuando se hacen los despales en las comunidades, porque por lo menos ahorita nosotros tenemos conflictos ambientales en las comunidades, tenemos la alta presión de la temperatura, también tenemos, ¿verdad? La baja cantidad de agua que tenemos en las comunidades. Eso viene por conflictos ambientales, ¿verdad? Ya no tenemos árboles grandes porque ya toditos son tumbados y ya toditos fueron eliminados. Necesitamos para determinar los conflictos ambientales poder tener la capacidad de arbolizar árboles para determinar más naturaleza de árboles, ¿verdad? Y para mí, ¿verdad? Eso es una gran baja, ¿verdad? Los conflictos ambientales, porque ya las reservas se los van terminando. Necesitamos capacitarlos, necesitamos tener más presencia de nuestras autoridades para que puedan ejercer con los bancos de materiales para poder tener capacidad de sembrar arbolizaciones. Tenemos los ríos, están secos. Allá en mi comunidad tenemos un río que se llama, sale de acá de macizo, pero ya en parte se pasa uno por piedra. ¿Por qué? Por el conflicto ambiental que tenemos. No tenemos las reservas, ya las reservas se nos fueron. Muchas gracias, doña Marlene, por su valioso aporte. Entonces, la metodología va a ser la siguiente. Vamos a tener una estación donde la maestra Beatriz les va a hablar acerca de generalidades y va a profundizar mucho más acerca de los conflictos ambientales. Entonces, los invitamos a que pasen a la siguiente estación, donde la maestra va a hablar más a detalle acerca de los conflictos ambientales. Buenos días a todos, sean bienvenidos a la segunda estación de este taller participativo. Mi nombre es Beatriz Acuña y soy docente de la Universidad Nacional Agraria. Y siguiendo con la temática de los conflictos ambientales, doña Marlene nos habló un poco de qué era lo que ella entendía como un conflicto ambiental, y entendemos que no es una pelea de nosotros los seres humanos con la naturaleza. Entonces, para explicar un poco qué es un conflicto ambiental, lo vamos a entender como el impacto negativo que ejercemos nosotros los seres humanos a través de nuestras actividades, ya sean industriales o agropecuarias en nuestro caso. Y este tipo de actividades pueden ser de una manera directa o indirecta. También en este tipo de casos podemos encontrarnos de que también la naturaleza o el medio ambiente puede generar un conflicto ambiental. Y entonces, ¿cómo podemos entender nosotros que la naturaleza puede hacernos daños a nosotros los seres humanos? Por ejemplo, cuando tenemos un fenómeno ambiental como un huracán. Ya sabemos que el huracán entra a nuestro territorio y si nuestros recursos naturales no están bien protegidos, entonces el huracán va a causar desastres. Otro ejemplo puede ser un terremoto. Hay un terremoto en las zonas donde hay fallas volcánicas y entonces entendemos que hay daño en la infraestructura. Entonces ahí tenemos un conflicto
ambiental. O también puede ser un conflicto debido a las inundaciones. Ya sabemos, hay precipitación, demasiada precipitación en algunas zonas del país y pueden ocasionarse inundaciones. Entonces, una vez entendido esta parte de qué es un conflicto ambiental, entendiéndolo como un impacto negativo de nosotros hacia el medio ambiente o los recursos naturales, le voy a pedir a Steven que si por favor nos indica a través de estos 3 ejemplos, que son la deforestación, las aguas mieles y la quema, cuáles de ellos son impactos directos o indirectos para los recursos naturales. Entonces, Steven, aquí tenemos el marcador y si nos puede indicar cuáles son los impactos directos e indirectos. Gracias, Steven. Entonces, en este caso, Steven nos indicó como la deforestación como un impacto directo. Y esto está correcto. ¿Por qué? Porque como nos explicaba también doña Marlene, entramos en el bosque y talamos un árbol, estamos haciendo un daño directo al ambiente. En el caso de las aguas mieles, vamos a entenderlo como un proceso indirecto, debido a que es el proceso que pasa el café dentro de los beneficios. Entonces, primero nosotros tenemos los siembros de café, esperamos su maduración, les hacemos el proceso de lavado, despulpado, y de todo ese largo proceso entonces obtenemos lo que es la agua mieles. Y en este caso, pues algunos productores tienen las malas prácticas agrícolas de depositar estos desechos en las fuentes de agua y ahí ya causamos un impacto negativo. Y el último, que es la parte de la quema, es un impacto directo. ¿Por qué? Porque habemos personas que somos malintencionadas, entramos al bosque y le prendemos fuego. Y también, ¿por qué podría ser? Porque nosotros queremos esa área para realizar la práctica de la agricultura. Entonces, aquí tenemos 3 claros ejemplos de impactos negativos que nos pueden causar conflictos ambientales. En la siguiente parte vamos a hablar de lo que son las problemáticas. ¿Cuáles son esas problemáticas que nos generan los conflictos ambientales? Entonces, como causas tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, considerar que los recursos naturales son infinitos. A veces como personas creemos de que el suelo no se va a acabar, de que el agua siempre va a estar permanente en nuestra zona, de que por ejemplo la biodiversidad, los animales silvestres, las aves son infinitas y no se van a terminar. Entonces, este tipo de creencias nos puede causar un conflicto ambiental. Otro punto es incumplir las normas que están dictadas por nuestras entidades. Y estas entidades trabajan en conjunto con nuestros pueblos indígenas, si residimos en zonas indígenas, con nuestros campesinos, que somos los productores, o nuestros sectores populares, que está el otro tipo de población. Entonces, incumplir con las normas que nos establecen nuestras entidades también nos puede generar un conflicto ambiental. Otra causa podría ser el anteponer nuestra necesidad como ser humano ante el ambiente. Entonces me preocupo por mí y no me importa lo que le pase al medio ambiente o al resto de la población. Entonces también eso nos puede generar un conflicto ambiental. Entonces, a través de estas causas que ustedes tienen acá, hay, por supuesto, consecuencias. Y dentro de estas consecuencias, ¿qué podemos tener? Pérdida de la calidad del agua, o sea, el agua potable que nos llega a nuestras casas ya no va a ser de la misma calidad. Podemos encontrarnos agua que hasta a veces parece lodo, esa es una parte, ya aguas contaminadas. También podemos encontrar escasez de agua, viene el verano y vienen los famosos cortes de agua. No tenemos agua en los pozos, no hay agua potable y entonces tenemos ese tipo de escasez. Otra consecuencia, pérdida de fertilidad de los suelos. Entonces, un suelo degradado, un suelo donde solo tenemos monocultivo, ya sea solo siembro maíz, solo siembro frijol en todas las épocas de siembra, entonces vamos a tener
pérdida de fertilidad. Ya esos siembros no van a tener el mismo rendimiento, no voy a dar tanto maíz, tantos frijoles, tanto trigo, ya mi café no va a ser igual, no va a tener la misma calidad. ¿Por qué? Porque tenemos una pérdida de todos los nutrientes necesarios para esa planta y que ella crezca con vitalidad y tener una buena cosecha. Otra consecuencia, ambientes más contaminados. Entonces, al tener ambientes más contaminados, el aire que respiramos ya no va a ser puro, limpio, vamos a tener problemas de salud. Si, por ejemplo, hay problemas con la basura, con los desechos que nosotros generamos, no hay una buena recolección de la basura, entonces vamos a tener lugares malolientes, con proliferación de enfermedades. Entonces aquí más o menos abajo les puse algunas consecuencias. Entonces tenemos ya bosques sin árboles, aguas donde ya tenemos desechos, por ejemplo, como los plásticos o los desechos que nosotros generamos como productores si utilizamos plaguicidas y herbicidas o algunos fertilizantes. Todo eso van a dar hasta nuestros cuerpos de agua. Entonces, al haber este tipo de contaminantes, todos los peces que hay ahí van a morir. Y la otra parte como consecuencia también son las quemas directas dentro de nuestro bosque. Y a veces, como les decía anteriormente, antepongo mi necesidad y dejo de un lado el medio ambiente. Pienso de que tal vez una zona para cultivar es la que no tiene ningún árbol. Y ahí voy a ver más bonito yo mi maíz, porque está todo verdecito el maíz y no tengo ningún árbol. Y a la larga, este tipo de prácticas van a venir a ocasionarme conflictos ambientales. Entonces, una vez explicadas las causas y consecuencias de nuestros conflictos ambientales, vamos a entrar a la parte de legislación o qué nos quieren decir las leyes de nuestro país para no incurrir en este tipo de problemática. Entonces tenemos leyes como por ejemplo la 217, que es la Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales. Tenemos el decreto D1-2007, que es para las áreas protegidas, como el macizo. Tenemos la ley 407, que es la que nos dicta como reserva de biosfera a Bozaguas, y como la que tenemos en la parte de atrás, que es el decreto número 4291 para el macizo de Peñas Blancas, que es donde nos encontramos el día de hoy. Entonces, estas leyes nos dicen o nos decretan qué está permitido dentro de las áreas protegidas y qué no está permitido. En el caso del macizo de Peñas Blancas existe un plan de manejo y ustedes como productores que residen en la zona es importante conocer qué nos dice nuestro manual de las prácticas que yo puedo hacer como productor o residente de la zona y qué no podemos hacer. Entonces, por ejemplo, como actividades permitidas, sabemos que en el macizo hay diferentes zonas, zonas núcleo, zonas de amortiguamiento y las zonas productivas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Establecer viveros. Doña Marlene nos decía, queremos semilla, pero ¿qué mejor semilla que la de nuestros árboles nativos de la zona? Entonces, como nosotros como comunitarios podemos establecer perfectamente viveros, siempre y cuando sean con especies nativas. No introducir árboles que no son propios de la zona, porque ahí ya vamos perdiendo la biodiversidad de nuestras reservas naturales. Otra actividad es usar la leña para el autoconsumo. ¿Qué quiere decir eso? No es que quiere decir que voy a cortar un árbol porque voy a necesitar leña, sino que el árbol cayó de forma natural y entonces yo aprovecho ese árbol porque está dentro de mi propiedad y lo corto y lo utilizo para mi consumo, no para venderlo a otras personas. Una de las actividades permitidas son los planes de manejo a nivel de finca. ¿Qué quiere decir esto? Que como productores nosotros debemos de armar un plan de manejo que contemple todas las actividades que nosotros realizamos dentro de nuestra finca. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi finca y en mi plan de manejo dice que yo voy a establecer viveros para reponer tal vez un árbol que voy a necesitar, entonces ya está en mi plan de manejo, viene una identidad o un técnico a
supervisar mi finca, yo le presento mi plan y que estoy cumpliendo con lo que está ahí escrito. Otra actividad son los SAF o los sistemas agroforestales, donde yo incorporo componentes árbol y cultivo para siempre mantener esa parte boscosa, pero al mismo tiempo yo suplo mi necesidad de producir para comer. Y los sistemas silvopastoriles, yo quiero tener una vaquita en mi parcela, pero en vez de tener potreros sin árboles, entonces yo tengo árboles y al mismo tiempo el pasto para que mi vaca pueda alimentarse. Otra actividad es la agricultura orgánica. Esta agricultura orgánica se da más que todo en las zonas núcleo de las reservas. ¿Qué quiere decir agricultura orgánica? Que a la hora de yo establecer un cultivo no debo de utilizar ni herbicidas, ni plaguicidas, ni fertilizantes inorgánicos. Entonces todo lo que yo tenga que producir en esa área tiene que ser orgánico, sin ningún tipo de intervención química. Dentro de las que están permitidas está el uso de leña para las construcciones de nuestras viviendas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la necesidad de hacer mi casita o de componer, mi cocina se está cayendo, en el caso de las productoras, y yo necesito tal vez una madera para reparar mi cocina, entonces yo, a través de procesos que vamos a ver más adelante, puedo cortar ese árbol y utilizar esa madera y yo reparo mi casa. ¿Qué no está permitido dentro de nuestras reservas? Entonces tenemos un sinnúmero de actividades que no están permitidas, que no podemos hacer. Entonces, una de ellas es el cambio de uso de suelo. Y se pueden preguntar qué significa eso. Es cuando, por ejemplo, yo tengo un bosque y yo ese bosque lo quiero transformar en un área productiva o en un potrero. Y también lo podemos llamar como ese avance de la frontera agrícola. Entonces yo vengo, corto todos los árboles, hasta lo quemo si es posible y introduzco mi cultivo, introduzco mi ganado. Entonces eso no está permitido. Otra cosa, las quemas para ningún fin. Yo no puedo quemar dentro de las áreas protegidas. Inclusive fuera de las áreas protegidas tampoco podemos quemar. Otra actividad no permitida es extraer el material de los lechos de los ríos. A veces nosotros pasamos a través de un río y vemos grandes camiones que se están llevando el material, esa arena para construir. Eso es una actividad que no está permitida. Vamos a hacer una dinámica donde yo les traje 3 prácticas y a través de la explicación que les acabo de dar, ustedes van a clasificarlas como actividades permitidas y no permitidas. Entonces, en este momento yo le voy a pedir a doña Candelaria que pase aquí enfrente y nos diga si la eliminación de la vegetación en los nacientes o nuestros ríos está permitido. Bueno, buenos días a todos, compañeros. Vengo representando la comunidad de Pueblo Nuevo. Bueno, estamos hablando del medio ambiente, para mí pues no está permitido. Esto porque estamos invadiendo o secando nuestra agua, que es lo que nos hace falta. Es lo de que vivimos, es algo que sin el agua nosotros no podemos vivir. Nosotros necesitamos el agua porque nos puede faltar la luz, nos puede faltar la leña, pero el agua no nos puede faltar, especialmente por nuestros niños, por nuestros animales. Entonces, para mí esto no está permitido. Sería acá. Gracias, doña Candelaria. Nuestra siguiente actividad, aprovechamiento de la madera para uso domiciliar. Entonces le voy a pedir a don Vicente que nos venga a colocar si esta actividad está permitida o no permitida. Buenos días a todos, compañeros. Yo vengo representando, ¿verdad?, la comunidad de Santa Lucía. Realmente vemos algo que no es importante, ¿verdad?,
Porque si yo tengo realmente una madera y tal vez la voy a destruir injustamente, no le estoy sacando ningún provecho. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Destruyendo lo que es la parte del medio ambiente de ese lugar. Ahora, también, si dentro de este espacio tenemos alguna fuente de agua y también destruimos algún árbol de ese lugar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo bien allí? No lo estamos haciendo bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Destruyendo y viendo que esta fuente de agua, ya el día de mañana no vamos a tener fuente de agua. ¿Por qué? Porque se va a profundizar. Entonces, un aplauso. Entonces, continuando con la actividad, vamos a tener nuestra última inciso, que es la parte de el café en pleno sol. Vamos a preguntarle a Catiela si esta actividad está permitida o no dentro de nuestra área protegidas. Entonces, Catiela. Buenos días. Para mí no está permitido. El café en pleno sol no está permitido, porque ya caemos en esa parte del monocultivo. Entonces ahí estamos destruyendo tal vez un área que la podemos aprovechar, y sabemos que también el café se puede trabajar con sombra. Entonces aquí tenemos 3 actividades en las que ya decidimos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Para concluir, como hablaba don Vicente, la parte de los permisos. ¿Cómo nosotros podemos resolver esos conflictos una vez conociendo qué es un conflicto ambiental, qué lo causa, qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Pero ustedes se pueden preguntar, ¿cómo resolvemos esos conflictos? Entonces, una de las vías que nosotros podemos seguir es la parte de la alcaldía. Entonces tenemos nuestras autoridades municipales dentro de nuestras comunidades. Entonces, uno de los procedimientos que tienen las alcaldías es los permisos para el corte de árboles. Y hablábamos que si era para uso propio de nosotros, domiciliar. ¿Cómo este proceso, cómo lo podemos llevar a cabo? Entonces, vamos a nuestra alcaldía, nos dirigimos ahí y vamos a solicitar un aval forestal. Ya sabemos que en las oficinas de medio ambiente siempre vamos a tener técnicos certificados que visiten nuestra finca, evalúen nuestro problema y nos den ese aval para cortar el árbol. El siguiente paso, nos dirigimos hacia los lugares de atención ciudadana o nuestros distritos municipales y nosotros llevamos. ¿Qué vamos a llevar ahí? Si tenemos en nuestros planes de finca el plano de la finca. Si tenemos, por ejemplo, en la carta, una carta, la escribimos con nuestro nombre, ponemos nuestra cédula en la carta y vamos a justificar por qué yo quiero el aprovechamiento de ese árbol. Otro de los procedimientos que tenemos es a través de nuestra entidad, que el Marena, como decía don Vicente, yo voy y le pido permiso al Marena. Entonces, en el Marena hay diferentes trámites que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, si tenemos la capacidad de invertir para un proyecto, entonces hay desde la categoría 1 hasta la categoría 3. Si yo tengo un bosque de pino dentro de mi área, entonces también hay trámites para el aprovechamiento de ese bosque de pino, entre otros. Pero el más sencillo que podemos utilizar como productores es el aprovechamiento forestal. Entonces, yo quiero aprovechar la madera dentro de mi finca, porque tal vez tengo madera que sí tiene potencial. Entonces, ¿qué debo de llevar yo al Marena? La copia de mi cédula, indicando que yo soy ciudadano nicaragüense. La carta para especificar qué especies yo tengo dentro de mi parcela. Entonces, si yo tengo pino, si yo tengo caoba, si yo tengo nodal, si yo tengo laurel. Entonces, yo especifico en mi carta qué especie de árbol está dentro de mi parcela y lo escribimos con su nombre común.
Y luego Marena nos va a indicar, o el regente que nos reciba, el uso de la madera. ¿Para qué yo quiero utilizar esa madera? Pero también nosotros podemos decir, yo tengo un conflicto con mi vecino, porque tal vez él está haciendo una mala práctica, yo la identifico y cómo la podemos resolver. Entonces yo le voy a preguntar a don Eduardo que si él nos puede contar si dentro de su comunidad él ha identificado algún problema ambiental y si ha visto cómo lo resuelven. Bueno, en verdad, ya que tocamos ese temita es importante porque es vecino, como a unos 120 metros de mi finquita allí, han comprado unos señores hace poco varias manzanas de tierra y casualmente eso se está dando y ya se dio. Completamente lo están dejando, como decimos nosotros, en escombros. Chiviaron el café viejo y estaba completamente pelado. Un cerro por allí anduvo la ingeniera de Marena, Sandrita, y casualmente se está dando eso y fíjese de que no sé si lo van a detener o no, pero siguen. Siguen haciendo la práctica. En la comunidad San Isidro, ahí, vecino con Virginia. Entonces, en el caso de don Eduardo, él nos explica que fue la entidad de Marena. Entonces ya sabemos que nuestras entidades están presentes dentro de nuestras comunidades. Pero también cómo lo podemos resolver si, por ejemplo, don Jairo y Catiela son vecinos y don Jairo ve que Catiela está haciendo una mala práctica, don Jairo puede hablar con Catiela y no se llegan a las instancias superiores, sino que entre los mismos vecinos arreglamos el conflicto. Otro ejemplo puede ser si en nuestras comunidades tenemos líderes comunitarios y si constantemente tenemos reuniones, entonces podemos abocarnos a nuestro líder comunitario, explicarle el problema que estamos observando o que tal vez tenemos algún conflicto dentro de nuestras mismas áreas y ver como comunidad cómo resolvemos, porque también recuerden que hay conflictos ambientales no solo dentro de nuestra finca, sino que a nivel de comunitarios. Y en nuestra comunidad nosotros tenemos que aprender a resolver todos esos distintos conflictos ambientales para la mejoría de nuestra calidad de vida. Si tienen alguna pregunta o duda, ok, entonces si no hay duda, yo le voy a preguntar a don Edgar si nos puede dar como una conclusión acerca de esta temática para hacer el cierre de la actividad. Lo escuchamos, don Edgar. Parece muy interesante el concepto, ¿verdad? Creo que nos ayudó a aclarar que el conflicto ambiental tiene que ver con los impactos negativos en el medio ambiente, que pueden ser directos o indirectos. Y que hay que tomar en cuenta las regulaciones que hay en el caso del área protegida, que hay restricciones en el uso del suelo, hay un plan de manejo y en algunos lugares se puede permitir el café a pleno sol, pero en el caso del área protegida no se puede permitir. Eso implica un reto para el agricultor porque entre más alto sea la zona y más húmeda es más difícil cultivar con sombra, ¿verdad? Es un reto técnico, un reto interesante que hay que resolver entre todos, ¿verdad? Y entonces hay restricciones en el uso del suelo, no puede haber cambio de uso del suelo, no puede haber quema, no puede haber contaminación con agroquímicos, porque tiene que ver con las fuentes de agua y el uso del agua para consumo humano. Entonces hay unas restricciones legales para el uso del suelo, sobre todo en áreas protegidas y en su zona de amortiguamiento. Nos dieron los decretos, las leyes, donde está. Y después nos están planteando que sí hay derechos, algunos para el uso de la madera en cuanto a la leña, construcción de su casa y cómo se hace el procedimiento, pues que la última parte a dónde acudir, que sería en el caso de las autoridades, como la alcaldía, de hecho están sus representantes en el aula, Marena, ¿verdad? Y los requisitos, y nos animan a que acudamos a las autoridades porque los requisitos y los trámites no son complicados, son ágiles. Entonces, gracias, don Edgar, por su conclusión. Su resumen, y agradeciéndoles, ¿verdad?, a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy,
desde esta maravillosa reserva que es el macizo de Peña Blanca, y gracias también al Centro de Entendimiento con la Naturaleza por habernos recibido en esta hermosa mañana. Entonces nos merecemos un aplauso nuevamente y gracias por su participación.